Para comenzar la clase de hoy de tercer bachillerato, siendo 7 de noviembre, vamos a ver sobre los cicloalquenos. El objetivo como clase tenemos que, al finalizar, vamos a comprender qué son los cicloalquenos y cómo se diferencian con lo que serían los cicloalcanos. A reconocer lo que serían sus propiedades físicas, químicas, las más principales. Identificarse de ejemplos comunes y su importancia en la química orgánica. Bien, entendemos que los cicloalquenos son hidrocarburos insaturados de cadena cerrada que sostienen unos a otros dobles con anillos. Fórmula general sería, como vemos en pantalla, CnH2n 2. Tendría una similitud con los cicloalcanos, que solo son eh, enlaces simples. Estos compuestos combinan las propiedades de los alquenos, que sería por su doble enlace, ya que los cicloalcanos, por su estructura cíclica, tienen doble enlace para diferenciar su queso de reactividad característica, mientras que el anillo afecta su estabilidad y geometría molecular. Por ejemplo, tenemos los tipos de cicloalquenos. Está el ciclopropeno, ciclohexeno y 5-hepteno. Como ciclopenteno tenemos C5H8, ciclohexeno C6H6, ciclohepteno C7H12. Esto tiene una estructura en los cicloalquenos que dicen que el carbono de doble enlace representan la hidratación a sp2, lo que provoca que la estructura sea plana en una región de cada molécula.
Listo, aquí también hablamos sobre las propiedades químicas y físicas de los cicloalquenos. En las propiedades físicas de los cicloalquenos dependen principal de su longitud de cada anillo, es decir, que los números de átomos de cada carbono que lleve cada anillo. Estos son insolubles, o sea que son no polares en el agua y son solubles solo en disolventes orgánicos, como sería el éter, el cloroformo, el benceno, que es uno de ellos, ya que tiene características que son como su estado físico, su estado de ebullición y su densidad. Y su más conocido que sería el olor. En el estado físico, los cicloalquenos de bajo peso molecular son gases o ya sea líquidos a temperatura ambiente, mientras que de los mayor tamaño son sólidos. En su estado de ebullición, esta aumenta con cada número de carbono debido a su incremento con fuerzas de dispersión entre cada molécula. En su densidad, esto dice que son menos densos en el agua. En el olor, algunos cicloalquenos poseen olores característicos. Por ejemplo, tienen un olor dulce, ya sea muy intenso. Y en cambio, a sus propiedades químicas, los cicloalquenos se deben principalmente a la presencia de su doble enlace, o sea, doble carbono, en una zona con alta reactividad. Entre estas reacciones importantes se detectan lo que sería su adición, su halogenación, su hidrohalogenación, su oxidación, su polimeración. En su adición dicen que son de doble enlace y pueden romperse para crear nuevos átomos o grupos. Son adiciones a cada molécula. Por ejemplo, una adición de hidrógeno sería una hidrogenación, que conviene a un cicloalqueno en un cicloalcano. En su halogenación, los cicloalquenos reaccionan como halógenos a lo que sería el cloro, el bromo, produciendo hiladuros. En su hidrohalogenación, estas reaccionan como ácidos halogenados, como el ácido de cloro, ácido en bromo, porque son áluros en un alquilo. En cambio, en su oxidación, como son de doble enlace, pueden oxidarse para formar sus dióxidos, como giclioles, y romper en sí lo que sería un anillo al oxidarse. O sea, al oxidarse es por eso que son un poco más comunes en oxidación, porque estas se rompen. En su polimeración, esta dice que tienen bajas condiciones, ya que los cicloalquenos pueden unirse formando polímeros cíclicos, los que tienen un agente oxidante. Las reacciones de los cicloalquenos disminuyen, porque conforme aumenta el tamaño del anillo, se reduce a una manera de tensión interna. Es lo que ésta hace y lo que le conviene. Ya, estas tienen también nomenclatura. En la IUPAC, que depende un prefijo ciclo al nombre de hidrocarburo principal, se enumera como un anillo de carbonos dobles, que reciclan ya sea el 1 a 2. Si hay sustituyentes de numeración, se asigna como números de bajos posibles. Por ejemplo, un cicloalqueno con 6 carbonos y un doble enlace se llama oxigeno. Por ejemplo, como tenemos aquí en pantalla. En un ciclohexeno tiene un grupo de metilo con carbono 3 que se determina 3 exciclohexeno.
Eso también tiene su importancia. La importancia de los cicloalquenos tiene un papel importante en lo que sería la industria química y la industria biológica. Son materiales primas que existen de compuestos orgánicos como más complejos, como sería la formación de plásticos, resinas, perfumes e incluso medicamentos. Además, algunos compuestos naturales, como los terpenos, son algunos aceites esenciales que contribuyen en lo que serían los cicloalquenos. Normalmente los cicloalquenos se utilizan también para la una generación en polímeros en la medicina y lo que sería la odontología, con materiales de relleno de piezas dentales. Hay tres tipos de estructura con las que se pueden representar una molécula. Ya hablamos de las 2D y las 3D, que forman un esqueleto, como vemos aquí en pantalla, el 2D, donde los átomos de carbono y de hidrógeno forman un doble enlace. Y en su estructura 3D, donde las esferas de color negro representan un átomo de carbono y las esferas de color blanco representan los átomos de hidrógeno. Cada uno, como son de doble enlace que se ven aquí en pantalla, con doble enlace cada átomo de lo que sería de carbono a hidrógeno. Y un esqueleto normal que se representa como un extremo con H2, que tiene dos enlaces. A cada extremo cambia de dirección con una figura de carbono. Una figura de carbono y una figura de hidrógeno. En este caso, dos. Como vemos aquí en su nomenclatura de los cicloalquenos, su primera regla en un carbono con dos átomos de hidrógeno representan un doble enlace si la estructura no tiene ramificaciones. Es necesario enumerar lo que serían los carbonos. Por ejemplo, en el ciclopropeno, su esqueleto con dos átomos de hidrógeno y de carbono. En el ciclobuteno, en el ciclopenteno y en el ciclohexeno. Como regla 2 dice que las ramificaciones tienen un carbono y dos correspondientes al doble enlace. O sea que su dirección es una enumeración que emite ramificaciones a su más cercana. En este caso, tener dos posibilidades para tener que alfabéticamente unirlos. Como vemos, 3,4 detil es ciclohexeno o su 5,3 de metil ciclohexeno. Como regla 3 se puede tener más de un doble enlace en un ciclo que alqueno, ya que en este caso aplican las anteriores reglas para nombrar lo que estos serían sus anillos, como en el ciclo butadieno, cerrando sus anillos con doble enlace a cada lado, o el ciclo hexatriedro con un doble enlace, ya sea triple de cada lado. En comparación con los cicloalcanos y los cicloalquenos tienen temperatura de fusión y ebullición más altas, puesto que su rigidez tiene un doble enlace que impide un empacamiento compacto. En conclusión, los cicloalquenos son una clase especial para hidrocarburos que combinan su estructura.
ser ya sea cerrada, con cíclicos que inseguran los alquenos. Sus propiedades físicas dependen del tamaño de su anillo y sus propiedades químicas determinadas con su doble enlace que requiere su alta reactividad.